La casa no podía faltar a este homenaje. Desde aquí también nacieron los que alguna vez fueron solo sueños y hoy se cuentan entre las memorias logradas del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. 2 décadas de camino nos hacen coincidir no solo en los nombres iniciales de Mario Benedetti, Silvio Rodríguez o el propio Roberto Fernández Retamar. También nos sitúan caminos en común y más años por venir. Casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. En la calle Muralla de La Habana Vieja, a mediados de 1996, nacía el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Con el escritor y cineasta cubano Víctor Casauza a la cabeza, el centro tuvo primero la intención de incentivar el rescate de la memoria colectiva de la nación cubana y de agrupar toda la papelería del héroe que le daba nombre. Sin embargo, solo 2 años más tarde llegaban los primeros conciertos de A Guitarra Limpia, los salones digitales que hoy suman 11, los programas de radio y televisión, los libros, los eventos, las becas y la presencia sostenida en el espacio virtual que hacen del Centro Pablo una institución imprescindible en el tejido cultural habanero. Cuando el centro comenzó a trabajar, una de sus referencias culturales, sin duda importante, fue aquella labor fundadora de la Casa de las Américas, en la medida en que, en relación en particular con una forma de expresión artística tan cercana como la Nueva Trova, pues la casa fue aquel ejemplo maravilloso de los años 60 y 70, cuando la generación fundadora de la Nueva Trova, Silvio, Pablo, Noel, Vicente, Sara después, encontraron aquí, como encontraron en el ICAI, aquella especie de refugio materno y paterno, ¿no?, que hizo posible en definitiva que la generación aquella y la Nueva Trova existiera. Como nosotros nos proponíamos también aportar algo en el sentido de dar lugar de expresión a los trovadores y las trovadoras, pues el ejemplo de casa en ese sentido para nosotros era extraordinario y es extraordinario. No es casuístico que justo en su aniversario 20, la oficina de Silvio Rodríguez le haya entregado al centro el premio Ojalá por la gestión cultural desarrollada en estos años. Tampoco es cuestión del azar que el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar haya dicho desde la Sala Che Guevara, el sitio donde también se compartieron los primeros sueños hace 2 décadas, que hoy, mucho más que un centro, esa institución es ya una circunferencia toda. Me quedaré en España, compañero. Me dijiste con gesto enamorado y al fin sin tu edificio tronante de guerrero en la hierba de España te has quedado. Cuando el centro nació en 1996 y lo creamos allí, María Santucho, yo, otros amigos que fueron fundadores como Héctor Villaverde, Jaime Canfux, Juan Demóstenes, Abel Casaus, gente que nos acompañó ahí desde el primer momento y algunos continúan incluso hasta hoy. Desde aquel momento la idea inicial, que era conservar y difundir la obra y la memoria de Pablo, creció en un tiempo realmente breve. Eso fue sin duda, pienso yo, por lo que tú mencionabas de los intereses culturales propios que teníamos, los que estábamos creando aquello, y que encontraban de pronto un lugar de expresión posible, ¿no?, con un estilo que sí nos alegraba mucho que fuera ese, porque es en realidad el que más se aviene con la personalidad misma de Pablo, con su sentido creador de la vida, con su sentido antidogmático y anticompartimento, justamente esa presencia del humor incluso en su literatura y en su vida. Todo eso animó a que poco a poco
lo que fue la idea de un centro para conservar los papeles tan importantes donado por Raúl Roa y por sus hermanas, pues se convirtiera en algo más. Aunque el carácter transversal de su labor no nos permita ceñirnos a moldes establecidos para su clasificación, sí es posible definir 3 aristas sólidas a lo largo de estas 2 décadas. A partir del testimonio, el arte digital y sobre todo la nueva trova, puede compilarse la memoria viva del Centro Pablo e identificar a quienes nacieron y se formaron desde sus espacios. Como somos un colectivo familiar, porque somos entre 10 a lo sumo 15 personas en ese espacio que vos conoces, la Casa de Muralla, realmente el día a día es un día a día de una persona en una casa, organizando desde las pequeñas cosas que también son grandes, la limpieza, los insumos, cómo llegar a ellos, cómo conseguirlos, cómo hacer, producir el presupuesto que recibimos por diferentes vías, las relaciones humanas, o sea, cómo relacionarnos entre nosotros, que aunque es un colectivo pequeño, siempre bueno, pues están las dinámicas individuales de cada quien. Ese día a día implica eso, pensar en la gente, pensar en su vida, en lo que tienen y en lo que no tienen, en lo que dejaron atrás en sus casas, en lo que van a encontrar al centro, lo que están buscando, las diferentes generaciones que convivimos en ese espacio. Creo que es eso, que es una dinámica que incluye todo esto, lo profesional, pero también, sobre todo, lo humano. En el patio de las Llagrumas han estado los que hoy extrañamos profundamente: Noel Nicola, Santi Feliu, Teresita Fernández. Han estado los que llegaron en los 90, los más jóvenes, y también los que no comparten una misma geografía: Teresa Parodi, Liliana Herrero y otros. Yo recuerdo cuando el Centro Pablo me invita al primer concierto, que era un concierto colectivo de jóvenes. Yo realmente tuve una sorpresa agradable y recuerdo, creo que lo escribí en algún lugar por ahí, que estaba como escéptico, ¿no? Bueno, esta gente va a hacer un concierto, qué raro, ¿no? Que llegué al lugar, hice un concierto, todo estaba bien hecho, todo estaba perfectamente armado, ¿no? Después de eso incluso quedó en una grabación, en aquella época en casete, por supuesto. Quedó un video, quedaron fotos, quedaron muchas cosas y nosotros no estábamos acostumbrados a eso. O sea, me parece que haber tenido en un momento tan importante de la carrera de uno, que es cuando uno comienza, cuando uno está formándose su manera de hacer, de ver la vida, de actuar, encontrar un lugar como el Centro Pablo fue realmente un remanso, fue... Yo digo que una escuela donde nos reunimos, donde conocimos trovadores que no conocíamos de otras generaciones, donde tuvimos la oportunidad de compartir con Vicente o con Silvio o con Carlos Varela, en el mismo patio, conversar, hablar, porque el centro no solo, o sea, creo que a Guitarra Limpia se ve un poco como un espacio de conciertos, pero en realidad es como una especie de taller. O sea, Guitarra Limpia fue un curso de 20 años. Para nosotros era un lugar mítico, un lugar inalcanzable, que nunca íbamos a ir, y yo fui porque ellos me invitaron y me llevaron. Y canté ahí, debajo de esos árboles, de las Llagrumas, como le llaman ustedes. El Centro Pablo fue fundante y fundacional para mi vida. Sentí por primera vez que cuando volví a la Argentina extrañaba La Habana. Gracias, sigan con la llama encendida, sigan con esa antorcha, con ese faro que es el Centro Pablo, llámenos, juntémonos, estemos siempre ahí. Un abrazo, compañeros, que celebren con cada uno de los que pasó, aunque sea a la distancia, como el caso mío y como el caso de tantos compañeros, que celebren merecidamente con alegría. Quiero una canción para regalarla al viento. Quiero una canción para que la cantes siempre. Quiero una canción para que prendas en tu oído y aún la escuches cuando estés
Quiero una canción para que camine junto a ti, para que te arrulle cuando yo no esté. Quiero una canción que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú la cantes. El Centro Pablo ha dedicado buena parte de sus años a promover las artes visuales y en el homenaje que le debía a la Casa de las Américas, Pepe Menéndez habló de las oportunidades que han tenido desde allí los jóvenes diseñadores, los puentes que se han tendido, los cuales ya cuentan entre las memorias del diseño gráfico en Cuba y por supuesto habló además de los ojos de Pablo, ese sello creado por Héctor Villaverde y que ha distinguido siempre la imagen del centro. Yo creo que el centro ha sido un lugar donde los diseñadores gráficos más nuevos encontraron una oportunidad de crear y ver reproducidas sus imágenes y ver colgadas en la pared o impresas o circular en medios digitales sus creaciones. El año 96 es probablemente el primero de un periodo de comienzo, de despegue del nuevo cartelismo cubano, del cual yo me siento muy orgulloso de formar parte y de haberlo defendido arduamente. Y yo creo que en esas lides, el centro, Víctor en particular, y María y todos sus colegas, supieron entender que al cartel cubano le hacía falta esos auspicios, le hacía falta ese reverdecer. En cuanto al arte digital, el Centro Pablo cuenta su propia historia. Los primeros impulsos de esta manifestación en Cuba salieron de la Casa de Muralla número 63. 11 salones, exposiciones virtuales y espacios de promoción consiguieron posicionar obras y artistas. 10 años han pasado desde que Rafael Villares ganara uno de los premios y todavía siente ese momento como el punto inicial de todo lo que vino después para su carrera. O sea, es increíble lo rápido que han pasado 10 años, la mitad de la vida del centro, cuando gané en el 8º Salón de Arte Digital el primer premio. Eso significó para mí, un joven estudiante de primer año de San Alejandro, con 16 años, el comienzo de una carrera y la iniciativa para seguir impulsando y moviendo la obra. El centro me propició no solo ese orgullo de haber ganado el premio, sino también las conexiones y la posibilidad de conocer nuevas personas y compartir con ellos la obra también. Que yo viva sembrando para ti. Tú no tienes que besarme mi raíz. Aunque yo viva cerca de tu honor. Presencia en la casa no ha sido presencia, ha sido pertenencia. Yo siempre lo he sentido así. De ahí, bueno, la participación mía, como de otros escritores de mi generación, en el Premio Casa, estar presente desde el punto de vista literario, con el testimonio, en mi caso, con la poesía. Y muy significativamente, porque es una cosa que yo recuerdo con mucho cariño, el documental de Vamos a Caminar por Casa, ese testimonio de Aide tan hermoso que ha quedado ahí plasmado, ¿no? De manera que esas son como las raíces, digamos, de esta pertenencia posterior del centro con la casa.
En 1970, cuando la Casa convocaba por primera vez al género testimonio dentro de su premio literario, el jurado, integrado por Raúl Roa, Rodolfo Walsh y Ricardo Posas, declaraba a Víctor Casaus ganador de una mención con su libro Girón en la memoria. Aunque desde antes ya había estado relacionado con la Casa, aquel fue un momento crucial. Fue de hecho una especie de descubrimiento que se estaba haciendo, no ese tipo de literatura, que ya había por supuesto indicios de que algo se estaba gestando, sino la institucionalización de esa literatura tuvo lugar aquí al convocarse en el año 70 un premio para obras de testimonio. Ahí arranca, digamos, por lo grande la carrera de Víctor Casaus en cuanto al género, al que ha estado apegado desde siempre. O sea, viene desde mucho antes la gestación de un premio, de un centro, un lugar como el Centro Pablo, es muy anterior, por supuesto, a la gestación concreta. Es algo que viene ocurriendo y me parece que no es nada casual que ese sello editorial se llame Ediciones La Memoria, el Premio La Memoria, y que se dedique tanto al rescate o a la promoción de la obra de Pablo de la Torriente Brau. Decía Retamar hace unos segundos, hace unos minutos, ya sería suficiente, con eso ya tendría su labor cumplida, como este otro tipo de rescates de memorias de diversa índole, del pasado y del presente. Yo siempre digo que el Centro Pablo tiene en un solo lugar, con el mínimo de recursos y con pocas personas, la eficiencia de toda una maquinaria, a veces con mucho más recursos, que no logra ser eficiente. Y virarse hacia él, preguntar por qué y analizar un poco eso, creo que nos puede hacer una sociedad mejor. Creo que nos puede dar una idea de cuánto se puede hacer sencillamente con las ganas y con el interés por la cultura. Es un hijo más que tuvimos Víctor y yo, además de los tres que tenemos entre los dos, y ha sido eso, dedicarle tiempo como a un hijo, desde chiquitito, hacerlo crecer, y eso por supuesto influye en la relación de pareja, obviamente. Bueno, nosotros además de compañeros en la vida somos compañeros profesionales, ¿no? A partir del Centro Pablo justamente, aunque ya había habido algunas experiencias conjuntas cuando trabajábamos en el ICAI. Y esto es eso, justamente, o sea, alimentar la vida profesional, también alimentando de alguna manera la relación personal. Es eso, haber crecido juntos como profesionales, pero también como pareja, porque le pusimos mucho amor, de verdad. Y desde el punto de vista profesional, yo era prácticamente una recién graduada, solo tenía experiencias en el cine, había trabajado en el ICAI durante aproximadamente 6, 7 años, 10 como mucho, haciendo un trabajo de tesis. Y esto me dio la posibilidad, además de algo que yo ni siquiera sabía, un potencial que yo tenía, que es producir. Yo siento por lo menos emociones encontradas, ¿no? Es muy fácil decir, no, porque el centro ha llenado todas las expectativas de la vida, etcétera. Esas son las respuestas más fáciles a las que uno generalmente apela, ¿no? Ahora, para una reflexión, aunque sea breve, un poco más seria, un poco más profunda, habría que decir que eso siempre se hizo, por mi parte, con un grado de complejidad importante. Traté siempre en ese balance entre lo que pudiera llamarse obra personal y obra pública o social, que sería el centro, hallarle un significado que fuera en alguna medida favorable o que ayudara a esas dos visiones, a esas dos vertientes, a esas dos necesidades en definitiva, ¿no? Eso no siempre se logró, o lo logré, y de ahí las complejidades del tema. Y la manera de hacerlo, y yo creo que la medida en que eso se logró más para mí mismo y para mi felicidad y tranquilidad, es ver cómo a partir del centro se siguieron desarrollando oficios ayudados por mí, ayudados por María,
como el del cine, por ejemplo, donde ahí hemos producido en estos años 10 obras de documentales, algunas de largometraje y otras de medio y cortometraje, sobre los temas afines al centro. Pablo, la nueva trova, el arte digital, es decir, lo que es la esencia del centro. Y que eso exista es para mí, sin ningún acto de prestidigitación, una especie de respuesta a esa complejidad. La profunda amistad que acerca los destinos de ambas instituciones no solo tiene que ver con momentos específicos o con la labor del intelectual Víctor Casaus. La propia dinámica del centro ha hecho que algunos de los trabajadores de la casa dediquen parte de su tiempo a colaborar con esa institución. Además de su responsabilidad en la revista Casa de las Américas, Xenia Relova conoce bien las rutinas y los esfuerzos editoriales del Centro Pablo. El centro es un entorno de muy pocas personas trabajando mucho, incansablemente sobre bases a las que estamos poco acostumbrados, ¿no? Que son una entrega bastante más basada en el interés, en los contenidos de la propuesta editorial del centro que en algún tipo de conveniencia o remuneración. Es un lugar donde se aprende mucho de la disciplina y el rigor de las entregas, porque al ser una editorial tan relativamente pequeña por la cantidad de personas que trabajan o colaboran con ella, pues obviamente hay que hacer bastante más trabajo que en muchos otros lugares habitualmente, ¿no? Y eso te crea una disciplina y una manera de organizarte, de ser metódica con respecto a los plazos, a los compromisos, sobre todo si eres una persona que quieres cumplir. Eso tiene mucho que ver, conecta mucho también con el estilo de la casa. El sello editorial La Memoria tiene casi 10 colecciones y cerca de 100 títulos, acaba la cuenta, no sé cuántos son exactamente, es una cantidad impresionante. Y le preguntaba yo también a Víctor, ¿y cuántos son en esa editorial? Y dice, bueno, somos 2 y algunos colaboradores a los que llamamos para que hagan realidad esos libros. Es una labor tremenda. Hemos sido un centro y lo queremos seguir siendo, que no pierda estas características, incluso dentro de nuevas condiciones que se puedan establecer o se estén estableciendo, ¿no? Que es un lugar donde prime y donde esté en primer sitio precisamente el respeto para el trabajo del artista, entre ellos los jóvenes, o fundamentalmente diría yo los jóvenes, también un sentido de relación con la obra artística donde lo mercantil no sea lo primario, si tiene que entrar en alguna medida producto de estas nuevas situaciones, que tenga una presencia pero que no sea precisamente lo que lo determine. Porque lo que lo ha determinado, y creo que eso a su vez ha sido lo que le ha dado un carácter particular y especial, si se quiere, al Centro Pablo, ha sido precisamente guiarse por otras, digamos, maneras de hacer las cosas, donde esté muy presente la solidaridad, donde esté muy presente la pertenencia, la autenticidad cultural, la lucha contra lo banal, contra lo preestablecido, contra lo que no deja ningún sedimento cultural para la gente. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa
para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una